Tenemos a Javier Navarro, del proyecto chileno asiático. Va a hacer una presentación sobre fandom como en movimiento, música popular coreana y japonesa como expresiones culturales en Chile. Este es un tema que levanta muchísimo interés entre el alumnado. Javiera tiene un doctorado en Barcelona. Estábamos conversando sobre eso, que es en estudios interculturales y El programa completo es traducción y estudios culturales. Está aquí desde pandemia, retornada a Chile, dando clases en varias universidades y con una agenda muy interesante. Así que estamos muy agradecidos de que hayas venido, Javiera. Tienes todo el tiempo que necesites, son 45 minutos. Hay gente online que pueden hacer preguntas. Quizá lo que vamos a hacer, porque estas modalidades híbridas son un poco incómodas en el momento del Q&A, abran su micrófono y pregunten en voz alta. Vamos a ir tomando notas para que sea más fácil organizar. Adelante, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Eh, Primero quiero agradecer al Centro de Estudios Asiáticos por invitarme y específicamente a Jessica, que fue la que se dio el tiempo de contactarme y de tenerme mucha paciencia porque tengo la mala costumbre a veces responder como a las 11 de la noche los mensajes. Así que muchas gracias por organizar todo, Jessica, y a Francisco, por supuesto, y a ustedes que están en persona y los que están de forma virtual. Bueno, como decía Francisco, mi nombre es Javiera Reyes Navarro, yo soy doctora en estudios interculturales con enfoque en Asia del Este. Tengo también, soy Master in Asian Studies de la Universidad de Utah. Y a pesar de que yo partí originalmente mis estudios y mi investigación en historia, con el enfoque en Asia, y estaba haciendo más bien estudios de área enfocados en Japón y en literatura japonesa, de a poco en la vida y la investigación me fue llevando a trabajar con este encuentro cultural entre Japón y Chile, y luego empecé a incorporar también Corea porque no podía desenredar ambos intereses entre la población chilena. Entonces se ha ido expandiendo bastante mi tema de investigación. Como bien dijo Francisco, yo formo parte como asistente de investigación del proyecto Rastreando los Chilenos Asiáticos, que acá tengo un par de representantes en la sala. Eh, Estamos trabajando con personas de ascendencia japonesa, china y coreana en Chile. También soy profesora en la Universidad Católica de Valparaíso de Historia y en la Universidad de Chile en el Magíster de Estudios de Asia. Eso es como la introducción. Bueno, partiendo ya con la presentación, va a ser un poco teórica y luego voy a entrar más bien a al caso que estoy investigando. Porque, como les mostré, se llama fandoms como y en movimiento, pero a pesar de que la palabra fandom está totalmente incorporada hoy en día en el léxico, yo diría no solo académico, sino también en el léxico de la calle, entre amigos, en el español, a pesar de ser una palabra que viene del inglés, no siempre entendemos muy bien qué es el fandom y cómo se diferencia de otras formas de categorizar los grupos humanos que tienen ciertos intereses. Bueno, según Hensler, parafraseando más bien a este autor, el fandom es simplemente una comunidad que se desarrolla en torno al interés en un producto cultural en particular. Existen otras maneras, como les decía, de trabajar con estos grupos que a veces tienen intersecciones con el concepto de fandom y otras no. Por ejemplo, a mí me gusta mucho trabajar el concepto de subcultura, en este caso no voy a trabajar con él, pero se ha aplicado mucho. En algún momento en los 2000 se usó mucho el concepto de tribu urbana. Yo personalmente no soy muy acérrima de esa definición, concepto en particular, no lo encuentro tan útil desde un punto de vista analítico, pero sé que se utilizó muchísimo. Pero el fandom igual es bastante amplio. Por ejemplo, se puede ser fan, estar parte de un fandom es una colectividad. En cuanto a libros, ejemplos muy típicos serían los libros de Tolkien, Señor de los Anillos, Silmarillion, El Hobbit, etc. Puede ser sobre cine y televisión. De hecho, el primer gran fandom del que se empieza a estudiar, no el primero en existir, pero el que se empieza a estudiar en esta como reanálisis del concepto de fan, fue el de Star Trek en los Estados Unidos. También de cine, puede haber un fandom en torno a una sola película o también a una serie de películas. En general nos referimos, los fandom tienden a ser en cosas que son de forma serial.
una serie, televisión, por ejemplo, ya estoy dando ejemplos que a mí me gustan también. Bueno, está Star Trek, por ejemplo, hay todo un fandom de la serie de NBC de Hannibal, y así muchas series más, series de animación, por supuesto, no solo animación japonesa, de música, como dice ahí, puede ser un artista en particular o también, en algunos casos, un género entero. Por ejemplo, aquí en Chile, en Europa, en Estados Unidos, se habla también del fandom de K-pop. Por supuesto, esto no aplica en Corea. En Corea los fandoms son en torno a un artista en particular. Es como ser fan del pop en total, es un poco complicado. En Chile quizás podríamos pensar como fandom de música metal, lo que nosotros conocemos como los metaleros, pero también ahí se intersecta un poco con el concepto de subcultura, depende de cuál ustedes prefieran usar para trabajar. Y acá hay un último ejemplo que para mí también me resultó curioso porque nunca lo había considerado al estudiar fandom, que es el de los equipos deportivos. De hecho, el concepto de fan, esa carga media peyorativa de la palabra como alguien fanático, obsesivo de algo, y que también tiene expresiones violentas a veces, viene precisamente de los fandoms del fútbol en Inglaterra. No sé si quizás sonaría un poco extraño hablar de un fandom del Colo-Colo, un fandom de la U, las hinchadas, pero también nos podría servir este mismo concepto para tratar eso. Bueno, hoy yo voy a hablar principalmente de música, pero les dejo toda esa gama de posibilidades. Jenkins, quien es probablemente la voz principal al hablar de fandom, describe los fandom como culturas participativas. Él aquí está rescatando la capacidad de los fans no solo de ser un consumidor en el sentido tradicional pasivo de un producto cultural, sino la capacidad creativa y de autogestión de los fans al crear, bueno, primero afectar el mercado, expresando sus opiniones, expresándola también a través del consumo, y de crear trabajos basados en los productos culturales originales. Yo me imagino muchos han escuchado hablar del fan art, que es arte creado por los fans. Todo esto él lo estudia principalmente en un comienzo ligado al tema de Star Trek y de Star Wars. Y también lo que ahora está más en el léxico común, que es el tema de los fanfics, que son historias ficticias basadas en universos ya existentes. Yo quiero mencionar que en mis tiempos de colegio no se hablaba de fanfics, éramos, diría que éramos 4 o 5 personas que sabían lo que eran en una media completa, tampoco uno lo conversaba. Hoy en día aparece hasta en series de televisión más mainstream. La gente en general está sabiendo más de este trabajo de los fans y está siendo más apreciado. Cuánto de esto es gracias a Jenkins, no estoy segura porque estos son trabajos académicos, pero ha servido para retomar el tema de los fans y mirarlo con otros ojos. También, bueno, el tema organizacional, que es la capacidad de crear eventos y comunidades sin necesariamente necesitar que la iniciativa sea de parte de instituciones. Lo vamos a volver a retomar con el tema de Chile. Pero mucho del trabajo de fandoms que se ha hecho, no solo en Chile, sino a nivel internacional, se ha hecho refiriéndose a la autoidentificación y declaración de personas de pertenecer o no a un fandom, muy basado en el discurso explícito. Pero han empezado a salir nuevas voces que hablan de la importancia de la corporalidad y de la acción en el fandom. Por ejemplo, Rapoport, que trabaja el tema de los clubs de fans de equipos deportivos, va llegando gente. Parece como que los hubiéramos exiliado de la sala. Ahí vienen los fans. Describe que el fandom es una acción, es algo que tiene que hacerse o ejercerse, porque es a través de las acciones repetitivas que se va conformando una identidad individual y colectiva. Tan importante como lo que uno dice de ser fan es lo que uno hace como fan. ¿Ya? Y siguiendo esto, Oh Choi-un, que es una autora que siempre la cito porque en 2022 ella sacó un libro sobre la danza en el K-pop. Es una autora que es bailarina profesional y además es académica, entonces es como una visión bien privilegiada en ese sentido y súper interesante. Ella trabaja con el concepto de el embodiment, o diríamos en español como encarnación, el poner en el cuerpo cierto discurso, y con el concepto de el fandomizarse a sí mismo. Estoy tratando de hacer una traducción media torpe, pero ella habla del fandoming of the self, que un fan trata de representar en su propio cuerpo y en su propio actuar lo que es ese fandom al cual pertenece.
En el caso de la música, es tratar de representar en el cuerpo un género musical, lo cual suena súper ambiguo y súper difícil de hacer, y de ahí mismo viene todo lo interesante que es ver cómo ocurre esto ya en terreno. ¿Ya? ¿Por qué estudiar la música en particular, siendo que tenemos muchos productos de cultura popular asiática en Chile, incluyendo el anime, el cine, los K-dramas, los J-dramas, que no son tan vistos en Chile como los K-dramas? Porque la música es casi omnipresente en nuestra vida. ¿Ya? Y también nos presenta un rango muy amplio de cómo interactuar con la música. Yo sé que acá tenemos gente que hace música, entonces puede desde ese punto, como un extremo, ¿no? Una persona que crea música ellos mismos, hasta un consumidor más pasivo, que tampoco es tan pasivo en ese sentido. Por ejemplo, yo debo confesar de que yo no tengo habilidades musicales, no puedo tocar instrumentos y canto solamente en mi casa, pero soy una persona que disfruta muchísimo de la música. Estoy continuamente escuchando música. Cuando he trabajado en oficina estaba con audífonos. En mi casa, ahora que soy independiente y hago clases, también estoy con audífonos. Y eh, trayendo de nuevo al este de Asia y en este caso a Japón, la creación del Sony Walkman básicamente nos ha permitido funcionar en el día a día con una lista de reproducción muy personalizada. Ya no nos vemos sometidos, por decirlo así, a la música que está sonando, por ejemplo, en el mall, bueno, hoy en día en el Transantiago no pasa mucho, pero en las micros en Viña y Valparaíso todavía uno dependía mucho de la música que se le ocurre al conductor poner en la radio. Entonces, a veces contra su propia voluntad uno tenía que escuchar cierta música. Hoy en día, si uno tiene los medios, es cosa de ponerse audífonos y poner una lista de reproducción personalizada. Más aún con sistemas de streaming, que nos permiten acceder a casi toda producción musical. No todas, porque no todos tienen, por ejemplo, contrato con Spotify. Eso pasa mucho con la música japonesa, que recién está entrando más fuerte a Spotify. Mucho tiempo no estaba entrando. Fueron un poco reticentes a esto del streaming. Y bueno, una autora, perdón, se me fue el nombre, pero que habla de que dice la música es el soundtrack de nuestro día a día. Lo empezamos a asociar a emociones, a instancias, a procesos y a periodos de nuestra vida. Entonces la música es, como dice ahí, omnipresente. Y Chile además tiene un historial de una relación muy profunda con la música y de grupos de personas organizadas en torno a intereses musicales. Podemos hablar acá por ejemplo, la música metal, también en este caso, bueno, esto es semi-música, el tema de la subcultura gótica en Chile, que hay algunos trabajos, pero más bien de personas internas de la comunidad que han escrito al respecto, no tanto académicos. Eh, y también la música como forma de resistencia. Y lo que es muy importante, y acá quiero citar un poco a Salazar y Pinto, es que en general los grupos de jóvenes en Chile son capaces de autogestionar estos espacios. Yo lo voy a trasladar, quizás esto no sería ideal para los autores de ese libro decirlo, porque ellos hablan más bien de lo que es la resistencia en tiempos de dictadura, pero esto ocurre definitivamente por los interesados en el K-pop y en el rock japonés, que no son las embajadas, no son los institutos culturales los que están haciendo estos eventos. Son los fans que se consiguen muchas veces con dinero, principalmente de su propio bolsillo, no siempre hay un retorno de la inversión, un espacio para compartir en torno a esta música y ya más tardíamente las instituciones empiezan a colaborar. Pero por lo general son autogestionados por los mismos fans y por el fandom. Ahora ya voy a hablar de estos dos géneros de música de Asia. Y a diferencia del K-pop, que es como más, la mayoría de las personas sabe qué es, siempre tengo que dar una pequeña introducción a este género musical de rock japonés que es el Visual Kei. ¿Qué significa Visual Kei? Bueno, ese Kei es el kanji que se refiere a estilo o linaje y es simplemente estilo visual. Es un subgénero del rock japonés que aparece, o una tendencia dentro del rock japonés que aparece a finales de la década de los 80,
Lo interesante de este género, y a mí me gusta llamarlo género porque constituye una orientación de mercado en Japón, tiene sus propios espacios, sus propias productoras disqueras, literalmente el espacio físico dentro de lugares donde se vende discos como Tower Records, que están dedicados al Visual Kei. Lamentablemente, cada año que voy está más pequeño el espacio, así que está un poco de capa caída, pero sigue presente. Y lo que lo caracteriza no es un sonido en particular o una composición, sino el énfasis que ponen los artistas en causar un impacto visual y sonoro. En la parte visual es a través de, como ven ustedes ahí, grandes peinados, ropa que causa impacto, que toma elementos, por ejemplo, de moda del punk, del rock, mucho en su época do it yourself, mucho DIY, hoy en día no tanto porque ya hay marcas de ropa de Visual Kei, también en maquillaje, y como parte de este impacto hay un elemento que no está presente en todas las bandas, pero que va a ser importante en Chile, que es que los artistas, que son en su gran mayoría varones, con un público principalmente conformado en Japón por mujeres, van a usar elementos que son tradicionalmente asociados a lo femenino. Por ejemplo, vas a ver muchos hombres con faldas, con corsé, con taco alto, cabello largo, maquillaje. Algunos literalmente en la puesta en escena van a tomar el papel en esta como juego teatral que se hace en el escenario de mujer, casi como en el sentido, algunos autores posteriormente lo hablan que es como el kabuki en ese sentido, ¿ya? Pero esto es un poco retrospectivo, retroactivo, perdón. Y en cuanto a sonido, es un poco más difícil de definir, tiene su origen en el hard rock japonés, pero hay una amplia gama, música electrónica, pop propiamente tal y rock. Acá les tengo algunas fotos, siempre tengo que explicar quiénes son, a ver si se alcanza a ver. Bueno, arriba es Diren Grey en sus inicios, cuando tenían una imagen un poco más fuerte, ahora la han bajado un poquito. En el lado izquierdo es Malice Miser, que ya no están juntos. Hace poco tuvimos a dos ex miembros en Chile, que fue todo un tema en el fandom del Visual Kei en Chile. Y al lado derecho está Ex Japan, que muchas veces en varios artículos ustedes los van a ver nombrados como los padres del Visual Kei, como que los que inventaron el Visual Kei, más bien, y acá yo me alejo un poco de esa opinión y me uno a autores como Kashiwagi en esto, que el Visual Kei, en el Visual Kei ex Japan más bien estaba siguiendo ciertas tendencias que ya existían en el mercado del rock japonés, son una entre varias bandas. Lo que es importante, muy importante, y que los hace ser como los padres, es que Yoshiki, quien es el baterista, formó una disquera que es Ecstasy Records, y bajo ella como que apadrinó o contrató a muchos otros artistas de Visual Kei, entonces como que los ayudó, les dio un piso sobre el cual construir. ¿Ya? Eso es en cuanto a Visual Kei. Y bueno, al hablar de K-pop es un poquitito más simple, porque creo que todos hemos escuchado por lo menos hablar de K-pop. Igualmente, al ser un trabajo académico hay que definirlo, no todo pop que sale de Corea es K-pop técnicamente. Así que les tengo acá algunas características que los autores han como llegado a un acuerdo, de que para hablar de K-pop tenemos que hablar de música que es producida como parte de de las agencias de talento coreanas, las principales, no las únicas, que serían JYP, YG, SM, esas son las tres grandes. Hype Corporation, que básicamente logró su gran fama gracias a este grupo de arriba, que es BTS. Actualmente están un poco en problemas porque tuvieron algunos problemas legales ahí con una subdivisión de Hype, con otra banda que es New Jeans, que también le estaba yendo muy bien. Entonces, no sabemos si Hype va a seguir con esa fuerza, vamos a ver qué pasa. Y abajo, bueno, 21, que son unas generaciones antes, pero no quería dejarlas atrás. Otra característica es que los artistas pasan por este proceso de perfeccionamiento y de capacitación de años dentro de las agencias de talento. Jenny de Blackpink en el documental de Blackpink, de hecho, ella dice que una cosa que ella diría que caracteriza a los artistas de K-pop es este proceso de las academias y de las agencias, ¿ya? Que según O,
básicamente el perfeccionamiento que obtienen en estas agencias es el mismo perfeccionamiento que un profesional obtendría en su propia área. O sea, es un ejemplo del nivel de perfeccionamiento dentro del sistema educativo coreano. O sea, no es algo, una extrañeza dentro del sistema, sigue este mismo patrón. Solamente que para nosotros, al verlo en los artistas, nos parece un poco excesivo. Igual hay temas ahí legales, de maltrato laboral y de otro tipo, ¿ya? Pero todo esto es dentro del sistema laboral coreano. Y lo último es que, por lo general, la música va acompañada de coreografías. Todavía no hemos salido totalmente de ahí. Hay algunos artistas, por ejemplo, aquí en ninguna parte dice que los artistas tienen que ser coreanos, ¿ya? Y hay artistas que no son coreanos en el K-pop. Acá no dice que tengan que cantar en coreano, pueden cantar en inglés. Pero siempre van a aparecer algunos que se salen un poco de esta norma. Los géneros musicales no son cerrados, o sea, por lo general tienen límites muy porosos y cambian con el tiempo. Algo que hace 20 años no consideramos como metal, hoy en día lo consideramos viendo hacia atrás, que lo es, y pasa un poco también, por supuesto, en el K-pop, lo podemos ver como en vivo. Por ejemplo, les dejo ahí los que les gusta el K-pop, por ejemplo, preguntarse si Lisa de Blackpink es K-pop o no hoy en día. En general tiene coreografía, pero no en todos los videos, está cantando en inglés. Ella no es coreana, pero sí viene de las agencias de talento coreanas. Pero no puedo darles una respuesta definitiva, yo creo que es una pregunta como para, no sé, conversarle en un café con sus amigos si les interesan este tipo de conversaciones. Ahora, ¿vamos bien hasta acá? Sí. Bueno, antecedentes volviendo atrás de la recepción de cultura popular asiática en Chile. Y bueno, perdón, quiero decir primero, ¿por qué me quería enfocar en estos dos géneros que parecen ser muy distintos? El visual kei, a pesar de que tuvo visibilidad en Chile, es relativamente nicho en Japón, ¿ya? El K-pop es una industria masiva, sería como entre comillas la industria principal de música coreana, y además son estilos distintos. Uno es el pop, generalmente bastante más socialmente aceptable, el otro es hard rock, que también es muy, al menos en su discurso, anti-establishment y bastante rebelde, simplemente bueno, hay una conexión entre ellas, y es que en su momento, a pesar de que el visual que no fue precisamente mainstream, llegó a tener un poco más de visibilidad en los 90, pero siempre de nicho, la estética masculina del visual kei sí tuvo efectos en la moda entre los hombres en Japón. Eso es lo que algunos autores han concluido. Y además, en la importancia del impacto visual, definitivamente han tenido impacto en el K-pop, y algunas personas que producen K-pop también lo han citado. Por ejemplo, no sé, más antiguo, pero estoy pensando, cuando yo vi por primera vez el video de Big Bang de Fantastic Baby, lo primero que dije fue, pero esto es visual kei. Y después me di cuenta que estaba en coreano y que no sonaba como lo que yo consideraba visual kei, y quedé un poco en shock, pero después viendo entrevistas de productores empecé a entender mucho mejor esta situación. Y en Chile lo que pasa es que el visual kei va a ser el género musical japonés con más visibilidad en los medios, y que es un antecesor del K-pop en cuanto a fandoms de música del este de Asia en Chile, lo cual lamentablemente muy pocos autores han hecho la conexión, porque se estudia el K-pop, pero como que se olvidaron de lo que pasó del 2000 al 2010, pero está bien, lo estamos trayendo de nuevo. Y por otra parte, el K-pop es el género musical más famoso de Corea en Chile. Pero esto todo forma parte de un fandom como de pan Asia del Este, en que a veces las mismas personas son fans del visual kei, del K-pop y de otros productos como anime, K-dramas, C-dramas a veces y J-dramas. Ahora, los antecedentes. Bueno, siempre me gusta mencionar, porque a veces queda un poco olvidado, que en los 80 Chile estaba recibiendo, quizá algunas de las primeras cosas eran películas de artes marciales de Hong Kong, que también puede que haya sentado una buena base para que ciertos anime que tenían elementos de artes marciales fueran bien aceptados dentro de Chile. Pero en Chile históricamente se ha recibido esto, también por supuesto J-pop, un poco menos, más bien Anisong, que son las canciones de opening y ending de anime, J-rock, videojuegos, pero por supuesto la que
abre las puertas a la llegada de la cultura popular del este de Asia y Chile es el anime, ¿ya? Em, lo que va a pasar es que principalmente en los años 80, Chile va a recibir muchas series japonesas que ya tenían más o menos una década de antigüedad, por lo tanto eran bastante más baratas de adquirir y que eran mostradas a casi todas las personas que eran pequeñas en los 80 y comienzos de los 90. Recordemos que en esa época, especialmente en los 90, muy pocas personas tenían acceso a la TV cable. Entonces, básicamente lo que obligó a una generación completa de chilenos a ver anime es que no habían otras opciones. Uno llegaba del colegio a las 4 o 5 de la tarde y era o ves anime o no ves tele, ¿ya? Después, por supuesto, empezó a aumentar la oferta. Aparecen otros programas, aparece, por ejemplo, Mecano, aparece Rojo, etcétera, pero eso es posterior. Entonces hay un grupo de jóvenes que todos vieron series como Dragon Ball o Sailor Moon, a menos que, por supuesto, estuviesen jugando fuera. Y también estas series acá del lado izquierdo son un poco más antiguas, o sea, las que se mostraron en los 80 y ya en el otro lado tengo las que aparecen en los 90, 2000. Incluye ahí a Oshin, que es un J-drama, una teleserie, porque también se vio de manera bastante amplia en Chile, a pesar de que tenía muchos elementos de cultura japonesa, pero igualmente fue relativamente bien recibida en el país. Y todo esto va a sentar las bases de que para Chile no sea tan complejo recibir productos culturales del este de Asia porque hay una cierta familiaridad. Entre todos estos programas que tengo acá, bueno, tengo ahí el Club de los Tigritos que mostraba muchas series de anime. En este lado no está la foto, pero tengo que mencionar a UCTV con Pipiripao, que también mostraba muchas series, especialmente a veces también en las mañanas aparecían los que, no sé si me están viendo alguien acá, los veo más jóvenes, pero recordarán que muchas veces compraban hasta cierto capítulo y luego se cortaba y tenías que volver al principio y nadie te avisaba. O sea, también había un elemento como de espontaneidad en todo esto y de un poco de sufrimiento para aquellos que estábamos muy interesados en ver series. Y acá hay dos series que siempre menciono mucho, que son estas dos de fondo. Que la primera es La visión de Scaflone, que está en unos Scaflone, y la otra al final. En la esquinita es Rurouni Kenshin, que acá fue conocida como Samurai X. Y no solo porque a mí me gustan mucho, especialmente Scaflone, es porque todas estas otras series que ustedes ven, por lo general, en las canciones de opening y de ending, mantuvieron la pista al estilo karaoke, pero se ponía una voz en español que cantaba las canciones. En la de Scaflone y Kenshin no fue así. Se mantuvieron la música en japonés. Principalmente en Rurouni Kenshin, de hecho fue un doblaje muy rápido. Básicamente salía, si no mal no recuerdo, el 97 en Japón, el 98 estaba doblada. Estaba siendo emitida en Latinoamérica. Puede que por ese mismo apuro del doblaje no hayan hecho el doblaje de las canciones, pero resultó todo, fue un buen descubrimiento, porque aquellos que veían o veíamos Kenshin, teníamos la oportunidad de escuchar música en japonés, y era música que nosotros no asociábamos a lo tradicional, sino que gran parte del soundtrack de Rurouni Kenshin son grupos de J-rock, que si bien en su mayoría no son visual kei propiamente tal, sí son como eh, cercanos al Visual Kei. Por ejemplo, el de Arc-en-Ciel, que en sus comienzos estuvo bajo una disquera de Visual Kei, tenía una estética muy Visual Kei y luego se fue alejando de ese estilo. Están Siam Shade también y así varios grupos. Y eso llevó a personas que no solo lo veían de forma casual, sino que tenían un mayor interés a buscar información acerca de estas bandas. El tema es que toda la información, bueno, eso se habló un poco también en lo que tenía que ver con la literatura japonesa en la sesión que hicieron el lunes aquí, de que mucho de lo que va a llegar a Chile va a llegar como fragmentado, y esto va a pasar también con la música. Con la música y con el visual que en particular va a llegar la imagen, va a llegar el sonido y nunca va a llegar el contexto. Las personas que están interesadas en el rock japonés a través de Rurouni Kenshin tienen que buscar, primero los pocos que tienen internet, tienen que buscar en internet, hay páginas que están en inglés, en francés en algunos casos, y la otra opción para obtener información eran unas revistas que eran hechas en
perdón, en España, y de hecho eran traídas a Latinoamérica a través de Argentina y luego llegaban a Chile, especialmente Minami y Dokkan. Y también había una que tuvo como 3 números que se llama Ongaku, música en japonés, que yo alcancé a tener un número y después se dejó de editar. Y la gracia es que porque no había Japón no estaba haciendo realmente como una revisión exhaustiva de la piratería en nuestros países, venían CDs completos con imágenes, videos y a veces discos enteros en un CD, en MP3. Lo que permitió que muchas personas tuviesen acceso a esta música, pero como yo les decía, a veces estaba un poco pasado por varios sedazos, lo que era el contexto del Visual Kei. Entonces, va a llegar este interés a Chile, pero no va a llegar un patrón de cómo comportarse como fan del Visual Kei. Y lo que van a hacer los chilenos va a ser basarse en cómo funcionaban otros fandoms de música popular en Chile en ese momento. Y también porque había escasez de materiales, habían algunos pocos que eran como, por decirlo así, como curadores, se le dice como subculturales, que eran los que tenían acceso a esta música y que la compartían con el resto. Y esto llevó a que los fanáticos del Visual Kei en Chile tuviesen que reunirse de forma presencial. Por una parte, en lugares públicos, como fuera del Eurocentro, por ejemplo, lo cual llevó a esta idea de la tribu urbana. Entonces, va a llegar en Chile finales de los 90, pero tiene su visibilidad mediática 2005 en adelante, y luego va a llegar el diario de Eva, que era como un programa donde aparecían muchas personas pertenecientes a distintas como grupos urbanos. Y ahora es muy mal mirado, pero yo en mi análisis de cobertura mediática del Visual Kei en Chile diría que el diario de Eva era relativamente benévolo. De hecho, era el único espacio que les dejaba hablar a las mismas personas y se daba como cierto tiempo de tratar de entender. Había información que estaba errónea, pero los fans también tenían información que estaba errónea. Pero acá no se trata de si es que estaban haciéndolo bien como se hace en Japón o no. Tiene que ver con cuál era el imaginario en torno al Visual Kei que ellos estaban construyendo. Y eso a mí es lo que me parece muy como rico en cuanto a investigación. Em, por ejemplo, como el Japón, el Visual Kei se mantiene vivo, que como decía, de capa caída hoy en día, eh, gracias a reuniones presenciales en live houses, porque todavía hay bandas que están sacando música a los que hay que ir a apoyar directamente cuando tocan en vivo. Muchas veces las bandas que son pequeñas tienen su primer lugar de merchandise y uno les compra directamente cuando uno va y paga una entrada a un show donde tocan varias bandas, tocan 2 o 3 canciones y te cambian la banda, tú tienes que ir y avisar a quién fuiste a ver porque un porcentaje le llega a la banda. O sea, tú los estás ayudando a mantenerse y a pagar sus cuentas. Entonces hay un involucramiento muy directo con el artista. Esto en Chile en los 2000 no se podía, era impensable que viniese una banda de Visual Kei a Chile. Entonces, ¿qué hacen? Es reunirse de forma presencial, hacer fiestas de baile para bailar Visual Kei, lo cual no es un elemento en el fandom en Japón, pero sí de los fandom de música en Chile. Y también en estos espacios donde se bailaba, era un espacio donde se podían mostrar videos y descubrir artistas nuevos, cuando la mayoría de los fans no tenían acceso a Internet. Por otra parte, bueno, está el tema de que los fans del Visual Kei tenían esta intención también de representar en cómo se mostraban en sus ropas, en sus peinados, en su maquillaje, el género completo. No era un tema de cosplay, de vestirse exactamente igual que un artista, lo cual sí se hace en Japón, sino de representarse a sí mismo como, entre comillas, visual. Ahora, llamarse a uno mismo visual casi no se hace, es visto un poco como con vergüenza ajena, a veces vergüenza hacia uno mismo si alguna vez lo hizo. Eh, pero en Chile sí pasa mucho esto de convertirse, pasar de ser fan de algo a, por ejemplo, yo no soy fan de K-pop, yo soy K-popper. Yo no soy fan del visual que yo soy visual. No, yo no solo soy fan de la música punk, soy punk yo mismo. No solo fan del metal, soy metalero, etcétera. O sea, hay un tema de identificación con el género musical. Por supuesto, el hecho de que existiera, por una parte, el hecho de que algunos hombres usaran elementos femeninos, lo cual muchos fans, y lo voy a decir así, pero entre comillas, decían que se vestían de mujer, causaba mucho impacto en los medios, causó todo un pánico moral, en el sentido estricto del término académico, en los 2000, eh, tratando de entender por qué hacían esto los jóvenes. A esto agreguémosles que usaban generalmente negro, colores negros,
como símbolos religiosos y muchas veces incluso sangre falsa en la ropa, no, digamos que no ayudaba a ser vistos con buenos ojos por el público general. Y esto es lo que llevó a que muchas veces los noticieros hicieran alguna nota sobre ellos y les impusiesen ciertas definiciones y también obligó a que ellos se autodefinieran, porque la pregunta era, ¿pero por qué te vistes así? ¿Tú qué eres? Y era, bueno, soy esto o lo otro. Entonces también obligó a una fragmentación del fandom, porque se subdividió en distintos como subestilos de ropa, ¿ya? Pero bueno, son muchos detalles, pero ahí está el efecto de los medios. A diferencia de esto, el K-pop fue recibido de forma bastante más positiva. Primero, era música pop. Y en general el mensaje en el K-pop era mucho más alegre y era mucho más digerible, ¿ya? Segundo, hacía que la gente bailara siguiendo las coreografías. Chile no era ajeno a las como locuras de baile. Ya habíamos pasado en Chile por el Aché en su momento, y no era tan extraño que los jóvenes en los colegios se pusiesen a bailar durante los recreos, sí que la música estuviera en coreano, causaba interés. Pero ya había estado el Visual Kei antes y ya habían habido grupos de baile haciendo coreografía. Entonces, sí, se los ridiculizó, yo no voy a negar eso, pues, pero yo sí me atrevo a decir que no fue al nivel que pasó con el Visual Kei. También Chile, habían pasado casi una década y estaba más acostumbrado a la recepción de música popular de otros países y en otros idiomas. ¿Ya? La diferencia es que en muy poco tiempo los fanáticos del K-pop pudieron acceder al patrón de fandoming o del verbo de cómo ser fandom en Corea y en el exterior. ¿Ya? No, esto va a llegar al principio sin contexto, pero rápidamente lo van a poder adquirir, van a poder ver cómo se comportan los fans en un concierto, qué tipo de intercambio comercial se hace, cómo encarnas de forma correcta el K-pop. El Visual Kei lo hace a ciegas. Entonces, es un poco distinto. Lo interesante acá, como yo les decía, es que muchas personas que son fan del Visual Kei se mueven hacia el fandom del K-pop y de vuelta. Y en esta investigación que hice, de hecho, muchas veces asisten a los mismos, a los eventos de ambos fandom y sin generarse una como crisis de identidad, porque las identidades son muchísimo más fluidas de lo que uno pensaría, y además se comportan de forma distinta dependiendo del espacio, porque los fandoms tienen patrones distintos de hacer fandom y de lo que es correcto hacer, por ejemplo, en una fiesta de K-pop y en una fiesta de Visual Kei. Y acá quiero hablar un poco, todavía me queda tiempo, de una investigación que los resultados están algunos publicados, pero para mí esto es un trabajo de investigación que sigue, quizás hasta cuándo, bueno, yo partí trabajando con el fandom del Visual Kei en mi tesis doctoral y luego a principios de este año se publicó un trabajo que hicimos con la profesora Won Jung-min haciendo una comparación del fandom del Visual Kei en Chile con el fandom del K-pop y lo hicimos a través de hacer investigación etnográfica en fiestas de baile, lo que nosotros entendemos como carrete, de K-pop y de Visual Kei. ¿Por qué? Porque esto es algo que se escapa de los patrones de fandom internacional, por lo general, y porque nos permite el mismo espacio, en el mismo espacio y en el mismo contexto, en teoría, comparar cómo se comportan y a veces comparar a las mismas personas. ¿Ya? Generalmente las fiestas de baile sí se van a llevar a cabo en lugares que tienen una historia de fiestas de baile. Por ejemplo, la Blondie es muy típica de fiestas de Visual Kei. Yo sé que se han hecho algunas de K-pop, pero menos. Y también en el barrio Bellavista, que por supuesto es conocido por la vida nocturna. Hay un trabajo súper interesante, si algún día tienen tiempo de leer, lo que es de Matus Madrid de inicios de los 2000, sobre los carretes en la Blondie y cómo la escena alternativa chilena baila, por ejemplo, los fans del Britpop. Lo interesante es que la forma de bailar que él describe se mantiene hasta el día de hoy en las fiestas de Visual Kei, no así en las de K-pop. ¿Ya? Dándoles más o menos un ejemplo, para este artículo que ya se publicó, de todos los eventos que tuve que asistir para del 2022. Hay más, pero no están todos acá, que son las distintas fiestas y los teníamos organizados por organizador, género principal, porque muchas veces una fiesta tiene muchos géneros en ella.
el tipo de eventos, o sea, la mayoría son fiestas de baile, pero algunas con, por ejemplo, algún festival pequeño con merchandise, y el tema, si es que hay alguno, típicamente es Halloween, el que más se repite, porque Halloween es como se dice siempre, es como la Navidad de las escenas alternativas, ¿ya? Donde hay muchas fiestas y mucho evento temático. En 2023 asistí a algunas más, poco menos, y de ahí, bueno, ya fue tratar de manejar los datos y empecé a ponerse a escribir. Esto fue interesante, por decirlo menos, un poco agotador. Y bueno, ¿cuáles son ya como, qué podemos observar en estas fiestas? Primero queríamos hablar de la importancia de la corporalidad, porque todo fandom, bueno, toda a veces colectividad tiene códigos, pero, por ejemplo, en el K-pop y en los fandom en general existen palabras que uno puede conseguirse un catálogo de qué palabras usar dentro de un fandom. Por ejemplo, el K-pop es más fácil, es no más fácil, pero se conoce más. Está el concepto de bias, bueno, fandom, un comeback, etcétera. Hay muchas palabras que sí pueden significar una pequeña barrera de entrada, pero en general uno podría ir y agarrar un glosario y aprendérselas. En las fiestas y en los eventos de K-pop y de Visual K hay cosas que no son explícitas, que nadie te las puede enseñar, que las tienes que aprender yendo, ¿ya? Y el Visual Kei, como dice acá, va a llegar a Chile sin un patrón de comportamiento para el fandom, lo que va a hacer que el patrón en las fiestas de Visual Kei hasta el día de hoy se base en cómo se hacen los carretes del el mundo alternativo en Chile desde los 90. O sea, la forma de comportarse no va a ser muy distinta a la de una fiesta gótica, una fiesta de Britpop. De hecho, tú vas a la, bueno, tú vas, no sé, quizás les cause interés y un día vayan a las fiestas de, por ejemplo, actualmente Kuchizuke, que es la fiesta de Visual Kei más antigua que está funcionando en Chile, se hace a veces en otros locales, pero en la Blondie se hace en la pista 3 como subfiesta de una fiesta grande que se llama Dark Dance, que es una fiesta gótica, industrial y que también tiene un espacio como New Wave, Britpop. Generalmente las personas pasan de la pista de baile central, que es la de industrial, a la pista de Visual Kei sin mayor problema, porque están todos vestidos con elementos del gótico y del punk, y hay algunos elementos, pero muy mínimos, que tú podrías diferenciar a un gótico de una persona que va a la pista de Visual Kei, pero por lo general la gente transita y se va moviendo sin mayor problema. Pero sí es importante ciertos códigos. Por ejemplo, hay ciertas canciones que se bailan de una manera y otras que no. En el Visual Kei, por lo general, por ejemplo, va a haber una pantalla. Y esto se parece a cómo se baila el Britpop, como lo describe Matus Madrid, en que la gente que está bailando es como que le baila al artista que está en la pantalla. Es una experiencia muy individual. No hay coreografía, excepto 2 o 3 canciones que tienen coreografía de para, que son muy pocas. Y es como en cuanto a movimientos, bastante libre. ¿Ya? Pero hay ciertas canciones que son más pesadas, por ejemplo, bueno, esto es muy específico, pero de Diren Grey hay una canción que es Child Pray, que uno sabe si ha ido a 2 o 3 fiestas, de que hay un mosh pit. Y que si ponen la canción, yo personalmente me voy hacia una de las periferias de la sala, porque no quiero que me peguen. Y también es muy importante entender en los códigos de que si uno está en el mosh pit y se están pegando, el momento que esa canción se acaba, tienes que dejar de golpearte, porque está fuera de código si tú sigues con esa forma de baile en la canción siguiente. ¿Ya? Entonces son cosas muy que tienen que ver con la práctica, con el hábitus de Bourdieu. Tú tienes que ir y hacerlo varias veces hasta que vas agarrando como los códigos. ¿Ya? No están explícitos. Acá yo se los explicité, quizás si hay alguien escuchando que sea de las fiestas, se haya dado cuenta antes, pero es que por lo general a mí no me lo enseñaron, yo lo vi nomás, hasta que me acostumbré, porque yo, les confieso, yo escuchaba Visual Kei, pero yo no participaba del fandom, yo nunca había ido a una fiesta de Visual Kei, hasta que empecé a hacer la investigación. Y en general lo que va a diferenciar a los seguidores del Visual Kei de otras fiestas es la forma en que están vestidos, pero son representantes de la escena alternativa en general. No son muy fáciles de diferenciar con el gótico, pero por ejemplo, si uno va a Bellavista y hay una fiesta de Visual Kei, ya en la fila tú puedes notar que es una fiesta de Visual Kei y no de otro estilo de música de las que se tocan generalmente en Bellavista. Esto no va a pasar con el K-pop,
porque el K-pop, la gente no se, aunque hay elementos pequeños, en general no son diferenciables en cuanto a los sartoriales, en cuanto a la vestimenta de otros grupos que están en Bellavista. De hecho, me pasó estando ahí, entrando a una fiesta que era K-pop Touch, que se metió gente en la fila que quería carretear nomás, y ya había pasado media hora en la fila cuando se dieron cuenta de que, oye, pero esto es para una fiesta de K-pop. Ya iban llegando a la entrada y como que salieron un poco asustados, espantados. Y así como, ¿pero cómo nos pasó esto? Y se fueron. Eso no pasaría en una fiesta de Visual Kei porque es muy específico el estilo de vestir. Entonces, sin embargo, cuando uno entra en la pista de baile de las fiestas de K-pop, ahí sí encuentras la homogeneidad, que está en la forma de bailar. Porque como esto que hablo yo del patrón de fandoming del K-pop, hay un incentivo de parte de la industria mismo de que los seguidores aprendan las coreografías de baile. De hecho, hay challenge de parte de las mismas agencias, de las bandas, que además es lo que este estilo de coreografía lo describe O como Gestural Point Choreography, que es una coreografía relativamente simple desde la cintura hacia arriba, mirando generalmente hacia el frente, hacia la cámara, para que sea grabada, y sin demasiado, ahora está cambiando un poco, pero sin demasiado movimiento de piernas, porque debería permitir al artista cantar y bailar a la vez. Sabemos que se usa playback, pero igual debería permitírselo. Y eso hace que sea relativamente fácil para los seguidores del K-pop aprenderse, si no es el movimiento entero del torso, por lo menos el movimiento de manos. Y si uno va a una fiesta de K-pop y mira lo que está pasando en el centro de la pista de baile, todos van a por lo menos saberse el coro, ¿ya? De casi todas las canciones. Y a mí me ha pasado que al no saberme la mayoría de los coros cuando iba a hacer etnografía, bueno, me sentía un poco fuera del lugar. Y también ocurre en el espacio de la pista de baile porque por tema, también tiene que saber alguien de que si alguien quiere hacer una coreografía completa, no la puede hacer en el centro. Tiene que irse hacia los lados porque en el centro no hay espacio. Y probablemente va a caer muy mal que alguien esté en el centro moviendo los brazos y moviendo las piernas y utilizando el espacio ajeno. Entonces, ahí también hay códigos, pero tienen que ver también con el bailar, no tanto con la manera de vestirse. Entonces, lo que tenemos acá ya, llegando al final de mi presentación, aunque les toqué varios puntos, es que ambos fandom tienen patrones o códigos que son únicos, que se han ido construyendo a través de los años. En el caso del K-pop, con el contacto con el fandom a nivel global, en el caso del Visual Kei principalmente por cómo se ha desarrollado dentro de Chile, a pesar de que hoy en día sí existen los medios para saber más del Visual Kei en Japón, y que son específicos a cada fandom, pero que una persona puede transitar entre ambos siempre y cuando se sepan los códigos. Y creo que con eso era todo lo que yo tenía para presentarles. No, acá aparece by this article, pero por favor, espero que tengan acceso, ojalá, a través de sus universidades, que es el artículo que publicamos, que tiene más detalles sobre este tema y más observaciones más específicas sobre las fiestas y el baile. Y bueno, también decirles que probablemente seguiré investigando este tema por muchos años porque me apasiona muchísimo y siempre lo he hecho agradeciendo mucho a los grupos que se organizan porque son ellos mismos quienes o me han dado entrevistas o me han dejado entrar a sus fiestas, me han dado permiso, me han firmado los formularios de consentimiento para que yo precisamente haga esta observación. Entonces, sin las comunidades de fans mismos, yo o sea, no tendría artículo. Entonces siempre me encanta agradecerles a ellos porque es su generosidad. Eso, muchísimas gracias. Siento. Gracias, muchísimas gracias. Yo voy a pararme a ver si hay preguntas en el chat. Y mientras Jessica se ocupa de recuperar preguntas en la sala. Yo tengo una pregunta. Yo quería decir una cosa que me parece que esta investigación es muy importante porque forma complemento a todo lo que es la actividad de las embajadas, que es más formalito, más como representa la agenda de gobierno actual de cada país. Y hay tanto que escapa eso, desde el metal hasta el fútbol, hasta bueno, la cultura de K-pop, con esa. Entonces me parece excelente que estás estudiando de esta forma las cosas y me fascina. Encuentro que, por ejemplo, las fiestas de baile no es generalmente algo que sale en los trabajos porque, bueno, se centran los K-pop en los dance covers, en las competencias.
En Visual Kei, bueno, era mucho lo que hacen en la ciudad, pero esto de las fiestas de baile no lo he visto, no hemos visto que se haya cubierto tanto porque es muy autogestionado y no entra la institucionalidad. Claro. Entonces, claro, que me alegra que te haya gustado. El elemento de la autogestión a mí me parece súper interesante porque no tiene una institución atrás dando financiamiento y esas cosas tampoco. Entonces, realmente impresionante que pueda existir todo ese ecosistema. No sé si usted tiene preguntas acá en la sala. Sí, dime. Encontré súper interesante porque yo igual estoy metida en cosas porque a mí me gusta mucho el rock y el metal y yo hace poco me fui a intercambio a Japón. Entonces gasté todos mis ahorros, fui como a 15 conciertos y allí había como un actuar de los fans muy específico, es muy estructurado. Luego cuando volví a Chile, empecé a ir a conciertos a tocatas, que como le dicen, es totalmente opuesto, son mundos opuestos. Entonces igual me llama mucho la atención eso de que, aunque sea como el mismo tipo de música, se actúa completamente distinto. Sí, lo interesante también es que a pesar de que ahora tenemos, en Chile se tiene acceso a videos de cómo son las tocatas, bueno, digamos las tocatas porque las de los live houses son muy chiquititas, en Japón, aún así no siguen ese patrón, siguen el de acá. Y como dices tú, es completamente distinto a pesar de que es la misma música. Sí, y desde conciertos grandes hasta chicos, como hay unos chicos que son en un bar, Sí. en cambio acá en Santiago, si uno va a un concierto local de rock o metal, es en una casa, normalmente. Y allá está con ticket, con sorteo, y acá uno lo compra en una página o lo compra en la puerta y la gente actúa muy distinto, allá no hablan, o hablan súper poco entre ellos, en cambio acá es como una comunidad, siempre va la misma gente, entonces igual sería interesante poder comparar estas cosas con este estudio, no sé si como otra idea que se me surgió recién, pero sí está muy interesante todo. Hay algunos trabajos interesantes, como más actuales sobre, porque mucho trabajo de Visual Kei en japonés se hizo a principios del milenio, ¿ya? Cuando estaba más en popularidad más alta. Pero hay unos trabajos de Andrea Renee Johnson, quien estaba haciendo trabajo de campo con fans del Visual Kei en Japón en estos momentos. Y ella es muy buena en relatar perdón, que me vi a mí misma, y fue como, en relatar lo que están haciendo los fans actualmente. Bueno, hace 2 o 3 años, fue justo antes de pandemia. Pero bueno, me encantaría, por supuesto, también cubrir eso, pero tendría que tomarme un tiempo largo en Japón y asistiendo a todo eso. También asistí a algunos conciertos más grandes allá, fui a ver a su momento aquí, a Backtick, antes de que falleciese Satoshi Sakurai. He visto otros más pequeños, pero claro, es un poco distinto a las tocatas de live houses, que son chiquititas. Sí, además tienen coreografías. Yo Sí. nunca pensé que iba a pasar eso, de que yo tenía una imagen de que acá, al menos en Chile o en Latinoamérica en general, se piensa como el rock y el metal como más masculino. Sí. Y yo cuando llegué allá al concierto de Visual Kei, eran todas mujeres y a mí me sorprendió demasiado eso, como que no lo esperaba. Y tenían coreografía, los fans como que todos hacían las mismas cosas y me chocaba mucho. Es que acá también, bueno, muchas veces son las fans se organizan y o son apoyadas por las mismas bandas, cuando son pequeñas especialmente porque tienen una conexión más cercana. Y está el tema de género, de que en Japón, bueno, ya esto es un número al aire, pero yo, mirando de lo que yo he visto, 90% de las asistentes son mujeres. Sí. Pero acá en Chile, como dices tú, el rock es muy masculinizado y como llega solamente el sonido, bueno, y un poco la imagen, ¿no? Acá en Chile los fans son más o menos 50 y 50. Y también hay un discurso mucho entre los fans hombres de tratar de como defender su interés por el visual kei en cuando yo hago entrevistas, que es decir, bueno, es que a mí me gusta por la música, no por la imagen, o cosas así. Algunos son más abiertos y me dicen, no, es que encontré bacán la imagen, me encantó, me fascinó, pero también hay una necesidad como de defenderlo desde una autenticidad y en algunos casos desde el género masculino, como algo agresivo, algo que me representa. em, y no siempre se entiende por qué en Japón son mujeres que lo están siguiendo. Como a mí a veces me resulta interesante ver que también hay una creencia como que las mujeres no tuviesen esa gama de emociones y de intereses en las cosas como oscuras o la angustia, especialmente en la época adolescente. Por supuesto, creo que son sentimientos muy globales, ¿no? Y sobrepasan el tema de la división de género. Entonces, acá sí sorprende mucho de que allá sean casi todas mujeres y acá 50 y 50. Sí.
Hay dos preguntas en el chat. No sé si aquí hay preguntas. Levanten la mano. Uno, dos. Hagamos dos y dos. O así. Sí, yo tengo tiempo. Sí, sí, más que nada es para que cada uno tenga la oportunidad. Tengo también esa pregunta para más tarde. Mire, en el chat hay alguien que pregunta, Yo lo veo, no es Steffi, pregunta sobre la experiencia en terreno. ¿Cómo vivió la reflexión de ambas comunidades en estas fiestas? ¿Alguna diferencia entre ambos? Y luego Tamara González Curibil hace una pregunta similar que tiene que ver con el trabajo etnográfico. ¿Cuál es su opinión sobre la recepción de la población chilena del K-pop y los K-popers, pensando en Chile como nido del K-pop en Sudamérica? Ah, claro, que es K-Pop Hub, que es algo que trabaja Min. También la idea de que acá se ha hecho muchos conciertos y es algo que está en la mira de Corea, ¿no? A ver, a la primera pregunta en la parte etnográfica. En general, mi recepción ha sido bastante positiva. Yo iba preocupada, yo no estaba viviendo en Chile cuando empecé la investigación y uno de los organizadores de una de las fiestas estaba en la ciudad donde yo vivía y salimos a comer ramen y él me dijo, cuando tú quieras, cuando vengas a Chile, ven a la fiesta, mis amigos te los presento, te damos la entrevista, etcétera. Y eso a mí me abrió las puertas, ¿ya? Yo estaba muy preocupada de que iba a ser muy cerrado y no fue así. En cuanto al K-pop, fueron igual de abiertos. Yo en este caso no he realizado entrevistas con fans de K-pop. Bueno, algunos de los de Visual Kei son fans del K-pop, pero esto fue más bien ir a las fiestas y observar. Pero también los organizadores de las fiestas fueron súper abiertos en cuanto a dejarme entrar, me permitieron tomar video y fotografía, que finalmente no se hizo porque la visibilidad es muy mala. Entonces, a menos que yo tuviera un sistema de cámara ya más profesional, pero con mi celular nada de lo que saqué valía la pena. Em, pero en general ha sido positiva. Yo, como ya había hecho el trabajo del doctorado sobre el Visual Kei, me conocen. Entonces yo, la verdad, ahora debo decir, yo soy casi una interna en el mundo porque yo misma voy a las fiestas porque yo las disfruto mucho, no solo para investigar, pero también saben que yo soy alguien que ha hecho investigación y ha publicado al respecto. En K-pop yo era más bien una persona externa. Y lo que sí me pasaba en las de K-pop, como la gente tiene más o menos, son más jóvenes, como 10 años de diferencia en el promedio, es que yo como que me veía un poco mayor que el resto. Entonces en algunos casos, además yo era muy raro porque a veces estaba hacia el lado, como no me sabía las coreografías, tomando nota y me preguntaban si era del staff, me preguntaban dónde está el baño y yo así como lo único que falta es que me digan tía. Pero aparte de eso, yo le tengo mucho cariño a estas comunidades porque han sido muy abiertas y muy generosas conmigo. Eso, no sé si eso responde a la pregunta. ¿Y cuál es la opinión sobre la recepción? Mira, en cuanto al K-pop en Chile, hay, hay dos cosas. Por una parte, yo sí diría que hay una sobrevaloración de cuán popular es el K-pop en Chile. ¿Ya? Porque si uno ve las listas, por ejemplo, de Spotify a final de año, los 20 más escuchados, por lo general no hay canciones de K-pop. En las semanales sí, pero a final de año el K-pop igual, dentro de todo lo que se escucha en Chile, es un porcentaje más pequeño, pero tiene visibilidad al punto de que casi todos, aunque no escuchen K-pop, saben qué es el K-pop. ¿Ya? Y tampoco es que sea un grupo pequeño de fans, solamente que el porcentaje dentro de la población chilena quizás no es tan grande como podría parecer según lo que dicen los medios, pero es lo suficiente como para que los artistas de K-pop estén mirando a Chile para venir a hacer conciertos, que a veces tengan que sacar 2 fechas de un concierto, si es que no más, y también para que lo esté mirando la embajada como un tema que vale la pena destacar, la embajada de Corea, por el tema de la diplomacia cultural y del poder blando. Entonces, está como estas dos visiones que son un poco opuestas, pero sí, quizás no es tanta gente en comparación a la población chilena que se dedica a escuchar K-pop continuamente, pero es lo suficiente para tener un mercado al que vale la pena apuntar desde Corea. Hay dos preguntas. Sí, no alcanza. Allí. Aquí hay 3 preguntas, 4, me puedo agregar un montón de preguntas. Hacemos 2 y 2, tienen ustedes, y luego 2. Oh, miren. Bueno, quería agradecerte por tu presentación, la disfruté mucho. Yo quería aprender y aprendí. Y también era de la línea de las preguntas que estaban haciendo sobre mi trabajo de etnografía. Me interesa mucho. Ya respondiste ciertas cosas, entonces quería una pequeña cosita.
Y cuando tú fuiste a este trabajo en terreno, ¿tuviste que ir vestida de alguna forma en particular? Sí, bueno, ahí hay un tema que, de hecho, gracias por preguntarlo, porque, bueno, está el tema de como cuánto te mezclas con el campo, ¿no? Y también sé que quizás estás ofendiendo como vistiéndote, disfrazándote, ¿no? Yo tengo la suerte de que la forma en que yo me he visto ya corresponde al mundo del visual kei. O sea, esto es como lo más colorido que hay en mi closet. Originalmente andar de negro para mí, siempre me he vestido desde que soy adolescente, así. Entonces yo usé ropa que yo ya tenía. Eh, Generalmente el visual kei es tan de negro, pero tampoco es tan difícil. O sea, es cosa de pantalones negros, polera de alguna banda o polera negra y listo. Y una vez vi a alguien con un poncho. Porque un día que había llovido mucho. Entonces, igual ha cambiado, ya no es tan estricto. Y yo tuve la suerte de que yo no me tuve como que disfrazar de algo que no me he visto normalmente para ir a las de Visual Kei. En el caso del K-pop, sí me era más complicado porque me vestí más como, por decirlo así, como más casual, o sea, como no como para carrete, quizás por eso también es que pensaron que yo era parte del staff, porque ahí sí hubiera sido como un poco de disfraz de persona de 20 añera. Entonces hubiera sido, podría haberlo intentado, pero no lo hice. Entonces era, pero como te decía, en el K-pop no está tan fijo la forma de vestirse, entonces era un poco más fácil. Y en el Visual Kei soy muy afortunada de que yo ya escuchaba la música, entonces también eso me da una entrada mucho más cercana con las personas con las que hablaba, porque a pesar de que no sabía cómo se movía la escena en Chile, sí conocía las canciones, sí conocía las bandas, pero no tanto como para parecer una persona que se atribuía todo el conocimiento. Entonces ellos me enseñaron mucho también. Eh, Caballero. Entonces verla ahí fue como fabuloso, porque yo tengo esta idea de que la vi, pero en verdad no la vi. Y te quería preguntar, comenzando con la idea como del fandom, de que siento que hay que por ejemplo quienes son fans de Star Trek o Star Wars, esta idea de que son nerd, ¿no? Mm. Que siento que el único fandom que está patriarcalmente aprobado es el de los clubes deportivos. Mm. Entonces, estoy pensando también no sé, mucho cómo se ridiculizó a la Swiftie en su momento, que cómo se le ocurría hacer todas las cosas que hacen. Y en un día tan hermoso como hoy, que ella lo más. Y pensar como la capa extra que este fandom debe tener por cuestiones de prejuicio o incluso racismo. Si había una percepción, si tú te encontraste que eso ocurrió, si hay alguna percepción de ellos o de ellas Eh, al respecto. Sí, hay una autopercepción. A ver, yo voy a hablar primero sobre los fans del Visual Kei por lo que yo entrevisté y de K-pop tengo que hablar más bien basándome en trabajos hechos por otros de entrevistas. No porque no hayamos querido con la profesora Mina entrevistar, es porque hubo dificultad haciendo el seguimiento. Y también la verdad es que era súper difícil entre la música fuerte y todo decirle, oye, te puedo entrevistar. Llegué a andar con el celular con la cuestión escrita, pero muchos no respondían después. En cuanto al Visual Kei, sí, hay una sensación de una historia común de rechazo de parte del resto de la sociedad, ya sea en el colegio, por temas de bullying, que en esa época, en los 2000 sabemos que de bullying no se hablaba, como no se usaba esa palabra, pero mirando hacia atrás sí hablan de bullying y también de como todas las culturas alternativas de los 2000 fueron asociadas, por ejemplo, a un asesinato que hubo en la Catedral de Santiago, que fue, me parece, un seguidor del metal, entonces todos los que andaban de negro fueron un poco echados de los alrededores de los negocios. Entonces hay una historia común de ese rechazo de parte de la sociedad. Además que el Visual Kei, a pesar de haber sido muy visible, nunca ha entrado al mainstream. Y es muy difícil que llegue a entrar porque tiene una imagen contestataria. Es muy poco probable, creo, que la embajada decida que su imagen de carta de presentación va a ser el Visual Kei, porque también tiende a ser muy, en cuanto a letras, muy antisistema. También es toda una industria en Japón, por si acaso. No es exactamente, bastante ordenado. Em, y en cuanto al K-pop, yo diría que es más aceptado que el Visual Kei lo fue en su momento por una diferencia de la época y también por el género mismo, pero en los trabajos que ha hecho Min sí hay una sensación de que de el resto versus nosotros
y también de que entre las clases, en general, el K-pop en Chile es más bien un interés de clase media baja, porque aquellos fans a los que la autora entrevista, que son de clase más alta, siente que tienen que esconder su interés por el K-pop y por el anime entre las clases altas, porque las clases altas no es visto como algo bueno ni de elite. Entonces, que todavía hay cierto prejuicio al respecto. Y también tenemos que agregar ahí el tema, bueno, en el caso del Visual Kei es mucho por el tema de las letras y de la imagen, pero en el caso del K-pop yo creo que hay un tema de género. Hay fans hombres, sí, por supuesto, pero son ligeramente más mujeres en Chile. Y está esto mismo que dices tú, que pasa con los fans de Taylor Swift, que cierto nivel de expresión de afecto es aceptable en los fandoms, por ejemplo, de clubes deportivos, pero que son principalmente masculinizados. Y en las fans de música, cuando son grupos principalmente de mujeres, es mal visto. Ahí yo creo que da para muchos análisis que igual me interesaría. Yo estoy segura de que en el caso de Taylor Swift tienen que haber artículos ya escritos y publicados al respecto, pero me interesa mucho. Entonces sí, creo que hay un tema, varios temas ahí. Y en el caso del racismo, por supuesto, está esta extrañeza de por qué estás escuchando música de por allá lejos, pero para mi parecer tiene todo el sentido, dado que muchos de nosotros cuando niños estábamos escuchando música en japonés, simplemente porque era lo que estaba en la tele. Todavía hay un poco de extrañeza al respecto, pero yo diría que con el tiempo cada vez menos respecto a lo del idioma. Los primeros planos de producción, todo súper interesante, sobre todo la perspectiva de Japón. Como yo cacho mucho el K-pop, pero de Japón no. Y estaba pensando cómo, más bien en la idea de fandom, en el aspecto teórico, cómo estos códigos y prácticas también se trasladan a otras cosas. Como estoy muy interesada en la comunidad coreana en Patronato, y especialmente la gente chilena que va es fan del K-pop. Sí. Entonces, como que me gustaría ver, o sea, ligar de cierta manera cómo este fanatismo se lleva a otros niveles que también es como consumo cultural al fin y al cabo. Bueno, ahí viene un poco la idea como de como fandoming of the self, y ella habla, bueno, ella habla mucho también de otros términos como identity passing, como, en la idea de que tú no solamente vas a hacer el K-pop, sino que tú quieres representar el K-pop, eso es súper ambiguo, y eso también tiene que ver con tus hábitos de consumo. O sea, tú vas a querer, de cierta forma, recrear lo que tú estás viendo a través de tu consumo, o sea, como superponer este mundo de esta Corea imaginada sobre la geografía de Santiago. Y que es, bueno, tú caminarás por Patronato, pero me voy tomando un jugo, una lata de algo coreano. Tengo que andar en Transantiago, pero llego a comer un ramen instantáneo que viene de Corea. Entonces, sí, es bien interesante también porque muchos de estos grupos de coreanos que viven en Chile, eh, para ellos también ha sido bastante sorprendente cómo ha aumentado el interés por Corea, y también han tenido una respuesta un tanto, tienen como contradicciones internas al respecto, y esto ahí puedo ligarlo con el trabajo que hicimos con Carol y con la profesora Jinok Choi, que se publicó hace relativamente poco sobre el impacto del proyecto chileno asiático, del impacto que ha tenido el Hallyu en personas de ascendencia coreana en Chile, que es haber pasado de en sus infancias ser mirados de muy mala manera a de repente ser cool, que no borra lo que ellos pasaron en su infancia, que es ser discriminados por sus facciones, por la comida, por costumbres en el colegio, por sus pares, y que de repente pasan a ser cool para ellos de manera muy rápida. Entonces, de cierta forma, hubo una desconexión entre las personas interesadas en Corea y las personas coreanas que habían acá en terreno, que a veces pasa mucho, y quizás ahí está un poco lo doloroso a veces de algunos fandom, que es cuando la imagen de un país se iguala a la cultura popular que sale de ahí y deja un poco atrás a los seres humanos que o viven en ese país o en el nuestro. Y pasa también con Japón, hay como tres corrientes: está lo que trae la embajada, las instituciones, lo que hacen los fans, y por otra parte lo que están haciendo las personas de ascendencia japonesa en Chile. Y son tres imágenes y visiones de Japón y de dónde quieren avanzar muy distintas, que a veces como chocan unas con otras veces van por el mismo carril. No sé si con eso respondí un poco o abrí más la pregunta.
Tiempo para una ronda más. Hay una chica que se llama Emma que está redactando. Me gustaría ver si. ¿Puede ser esos dos como otros? Sí, sí. O sea, tuvimos hasta 2:50, pero creo que no van a echar el Estamos. Yo quería preguntarse, Javiera, esta es la pregunta de Emma, hagamos las dos. Yo te quería preguntar, conectado con lo que acabas de responder sobre la industria cultural y el poder blando, quizás te saco un poquito, pero para aprender de todo tu conocimiento, ¿cómo ha hecho el Estado coreano para capitalizar esta industria? Desde 2017 trabajo en la Universidad Católica y he notado cómo los alumnos y alumnas se han interesado más por Japón y por Corea desde entonces y menos por China. Y ahí va mi pregunta puntual. ¿Hay de parte de China algún esfuerzo por copiar esta industria y por asimilarla como ha hecho con otras? Oye, es súper interesante porque de hecho tuvimos esta misma conversación en el East West Conference que se hizo en Lima hace como 2 semanas. Em, y mi sensación sin tanta cercanía con la Embajada de la República Popular China ni nada, es que no, el esfuerzo de China ha ido por otro lado. María Elvira Ríos, de hecho, lo dijo en esta conversación, de que por ciertas cosas que son consideradas como cultura tradicional, por ejemplo, hay cierto apoyo a la medicina china, hay becas para los estudios, está el Instituto Confucio, pero quizás no hay y esto es una especulación mía, así que puede que me equivoque totalmente, de que China tiene tal llegada a nivel económico y a nivel de poder duro, y quizás no hay tanta necesidad de ponerle dinero al poder blando de la industria cultural. Porque Japón, ¿cuándo le pone el interés del Cool Japan? Primero, a Cool Japan, esta iniciativa, que en verdad no es una política, es una iniciativa y que se aplicó de bastante mala manera, y dicho de esta manera por algunos artistas, porque nadie tiene muy claro los fondos a dónde van o para qué, ocurre ya después de los años 2000, o sea, cuando ya la gente estaba consumiendo cultura pop japonesa hace tiempo. En caso de Corea, y también ya pasada la alza comercial de Japón, o sea, ya Japón venía bajando en su como en su capacidad comercial y ahí necesitan echar mano a la cultura popular. Y Corea, lo que ocurre ahí es que se dan cuenta rápidamente. Uno, a mí me da la sensación que hubiesen mirado el ejemplo japonés, que no logró instaurarse, la institucionalidad no logró agarrar el interés por Japón lo suficientemente rápido. Corea se involucra muy rápidamente y también se dan cuenta que lo que se está generando a través del K-pop y de los K-dramas es tanto o más que lo que se está generando por venta de automóviles. Entonces hay un tema ahí económico. em, no siempre sale bien, porque a veces cuando se mete en la institucionalidad es como cuando a uno le gustaba algo y tus papás de repente dicen, lo empiezan a encontrar bueno y ya no es cool, porque pierde un poco la gracia. Pero sí hay un involucramiento con tener como representantes a grupos de K-pop, está lo que es BTS en instituciones internacionales, está al ex presidente hoy en día, más que echado, coreano, citando a BTS y a Blackpink en visitas con otros mandatarios. Entonces, sí hay una intención por lo menos de crear una imagen país ligada a la cultura popular. Y eso, al menos yo en China no lo veo, porque quizás no es necesario. No sé si algún día quizás lo vayan a necesitar, pero no he visto un empuje, por ejemplo, del mando pop de parte de las embajadas o de los C-dramas de parte de las embajadas. Eso ha sido más bien los fans que estaban viendo C-dramas y estaban haciendo fansub y los suben a las redes y luego Netflix va y los empieza a transmitir. La última pregunta y te dejamos, te hemos aprovechado mucho. Gracias a ustedes Hay por... una persona, Emma, ¿la tienes? Sí. Em, o sea, claramente hay, a ver, en cuanto al idioma, eh, es una particularidad que a mí me interesa, pero no necesariamente me sorprende, que es la capacidad de simplemente, por el sonido, las personas y la lectura, la gente se aprende sin entender necesariamente lo que está cantando, se saben las letras completas. El japonés no es tan complicado porque en cuanto a pronunciación es muy parecido al español, pero también lo veo en el coreano, cuando voy a fiestas de K-pop. Y está el hecho de que, por lo que les contaba de estas series que no tenían
dobladas las canciones, ya el oído chileno ya está acostumbrado a escuchar música en otros idiomas. Además, Chile siempre está como esta idea, y hay un trabajo, de nuevo, no recuerdo el autor, pero de que Chile consumía mucha música estadounidense. Pero la verdad es que Chile ha pasado por diferentes periodos. Periodos que consumió mucha música estadounidense, o periodos en que consumió música del resto de Latinoamérica, música creada en Chile, en España, en Francia. Entonces, Chile en general se acostumbra a escuchar música en otros idiomas. Y este interés por la música, sí, muchas veces lleva a varios fans a tratar de aprender el idioma. Pero no sé, por ejemplo, entre los fans del Visual Kei con quien hablo más, varios tomaron algunos cursos, no siempre siguen a lo largo del tiempo, pero sí hay un interés por lo menos inicial y ahora, bueno, en el caso, por ejemplo, de Lizu Torres y Sellón, que estábamos conversando antes nosotras, de que sí, es muy probable muchas de las personas que van para allá sea porque escuchan K-pop. ¿Cuántos de ellos van a lograr un nivel alto del idioma y lo van a aplicar en su trabajo en el día a día? No queda claro, pero sí, muchos de ellos van a estudiar a los niveles iniciales. Pero eso yo creo que habría que verlo desde el punto de vista cuantitativo ya con los mismos institutos y quizás con el Confucio también tiene que haber, yo me imagino, algún tipo de estudio de por qué llega la gente a estudiar ahí. Bueno, querido, la doctora Javiera Ramos, muchas gracias a todos y a todas los que han venido. Un aplauso para ella, los que se han quedado online, que fueron más de 11 personas. Muchísimas gracias. Y mirando hacia adelante, bueno, podemos seguir la página web del proyecto Sí. asiático. Sí, Sol se la sabe porque ella no maneja. Que la página es... Tenemos un Instagram y tenemos el LinkedIn, un proyecto chileno hacer. Ya, Y ahí van a encontrar también el link al paper que comentaba Ale. Sí, ellas no solo publican lo que publicamos dentro del proyecto, sino que también han sido muy amables de publicar cuando yo hago cosas por mi cuenta también. Entonces, en general está todo ahí.